Estamos de vuelta, vuelta, vuelta. Me veo muy brillante, algo así. Eh, Comenzamos con esta segunda parte en matemáticas. Vamos a retomar una parte del trabajo que dejamos pendiente en la clase anterior, que tenía que ver, que veo brillante, ahora me veo amarillo. No, ahora no me veo. Ahora sí. Ya. Que teníamos pendiente de la clase anterior, que trabajamos área y perímetro. Nos quedaron tres ejercicios, los vamos a realizar juntos y de ahí nos vamos a meter en el segundo eje de esta semana que tiene que ver con unidades de medida. Relación de unidades de medida, vamos a ver un resumen de lo que deberíamos saber, pero hoy día nos vamos a centrar principalmente en unidades de medida de longitud y transformaciones de unidades de medida de longitud. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a hacer es terminar los ejercicios que nos quedaron pendientes de la clase anterior, que tenían relación a área y perímetro, y de ahí nos metemos directamente en unidades de medida. Ya, para recordar, las unidades, el área y el perímetro dependían 100% del tipo de figura en la que estábamos trabajando. En el caso del perímetro, es la suma de todos los lados de la figura, da lo mismo que figura sea. Puede ser un triángulo, puede ser un pentágono, un hexágono, un eneágono, un decágono, da lo mismo. Lo importante es que voy a sumar todos sus lados, sea regular o sea irregular. En el caso del área, para determinar el área siempre va a depender del tipo de figura, porque nosotros trabajábamos dos áreas base, el área de los cuadriláteros principales, que son rectángulo y cuadrado, y el área de los triángulos, que eran las segunda áreas bases que trabajamos. Y con esas áreas nosotros desarrollábamos la otra figura descomponiendo ya lo que era conocido. Entonces, eh, hay que hacer la diferencia. Acuérdense que el perímetro es eh, la suma de los lados. Estoy hablando del contorno de la figura. En cambio, el área era toda la superficie, todo lo que podríamos encontrar en esta figura, y en el área hablábamos de centímetros cuadrados, porque lo conversamos en las clases anteriores, era la cantidad de cuadraditos chiquititos que podíamos hacer en la figura, eh, cuadraditos del mismo tamaño. Entonces, tenemos que hacer la diferencia. El perímetro es el contorno, el área pasa a ser la superficie. ¿Ya? Entonces, en las clases anteriores trabajamos con área y perímetro de cuadriláteros, área y perímetro de triángulos, y trabajamos también con área de rombo y romboide, ¿ya? Que fueron las dos figuras extra que le agregamos a nuestro desarrollo. Quedamos con estos problemitas, así que los vamos a retomar solamente para finalizar esa actividad. El primero dice, Claudia tiene 36 centímetros de cinta para adornar el marco de un cuadro, donde pegará las fotos de sus vacaciones. Elegirá un marco que puede tener una forma rectangular o cuadrada, cualquiera de las dos, pero con la mayor superficie posible para pegar muchas fotos y ocupar toda la cinta. ¿Qué dimensiones de largo y ancho debería tener el marco para que tenga la mayor superficie posible? Acuérdense, tenemos 36 centímetros de cinta. Queremos abarcar la mayor área posible. Pensemos en rectángulo, pensemos en cuadrado. ¿Cuánto tiene que medir el largo y el ancho para que ocupemos estos 36 centímetros de cinta? ¿Cuánto tienen que medir este largo y ancho para ocupar estos 36 centímetros de cinta? Acuérdense que si me hablan de superficie, estoy hablando de área. Y en el caso de los cuadriláteros, lo que hago es multiplicar la base por altura o el largo por el ancho. ¿Cuánto tendrían que medir estos lados para ocupar los 36 centímetros de cinta?
¿Alguien por ahí? Puede ser entre 40 y 50 centímetros. No, pues ahí te pasas, tenemos 36, eso es lo máximo. No tenemos más de 36 centímetros, todo lo que tenemos. 18 puede ser 18 de altura y 18 de superficie. Pero si tenemos 18, tendríamos No, 18 no, por 18, nos pasamos. no, no, no. No, doctor, no. Tiene razón, profesor. Ya, 18. 9, Ya puede ser 9 por... igual 9 y 9. 9 de superficie y 9 de altura. Ya, No, si tenemos tampoco. 9, 9 por 9, también nos pasamos. No, sí. 9 por 9 serían 81, nos pasamos. Tenemos 36 centímetros, nada más. No nos podemos pasar. Por ejemplo, si me dijeron de 18, podría haber sido 18 de largo y 2 de ancho. Podría Claro. haber sido eso. Ahí nos da los 36 centímetros. Ahora, Sí. nos quedaría flaquito. No nos va a ocupar mucha superficie. Ajá. Entonces sería. Ya. Ahí tenemos una opción. Ahí nos da 36 centímetros. Ahora, acuérdense que lo que nos pide es que ocupemos la mayor superficie. Si estamos hablando de 18 por 2 centímetros, 2 centímetros pequeñito, sería un rectángulo pequeñito y largo. Entonces, como que no nos serviría mucho. ¿Cuánto creen ustedes que nos daría? Sería perfecto para la situación. Como 14 de largo, 4 de ancho, profesor. 14 por 4, De nos largo, pasamos. Nos pasamos. Tenemos máximo 36 centímetros de cinta. No, no nos sirve más. Si tenemos, a ver, si tenemos 14, 14, tendríamos 28. Tenemos 4. Ah, sí, nos sirve, nos serviría 14 y 4. Sí, podría ser también. Si tenemos 14 por 4 nos podría servir. Veamos cuánta superficie abarcamos con esto. Y si tomamos en cuenta la referencia, tendríamos 14 por 4. Acá tendríamos 14, tendríamos 28, tendríamos 32, tendríamos 36. Sí, sí, nos puede servir 14 por 4. Y en superficie tenemos 16, tenemos 56 centímetros de superficie. Sí, nos sirve. Nos puede servir, es una buena opción. Tenemos una superficie grande. Alguien me dijo de 9, podría ser un cuadrado de 9, ¿o no? No me va a quedar muy cuadrado, pero si tenemos 9, 9 serían 18. Tenemos 9, tendremos más. Sí, de 9 también nos servía. Si no había sacado la referencia de los otros 9. Si nos da los 36 y en superficie 9 por 9 sería 81. Y nos está ganando el cuadrado. Sí, ahí tenemos dos buenas opciones. Me gustó. Me gustó. Tenemos un cuadradito de 9 por 9 y un rectángulo de 14 por 4. En superficie gana el cuadradito. En superficie ocupa mayor cantidad de espacio. ¿Vale? Me gusta. La B decía, en un terreno rectangular, ojo, es rectangular, dos pares de lados iguales, ¿ya? Se instalará un cerco con malla de alambre. Las dimensiones del terreno son 20 de largo, 12 de ancho. Lo primero, ¿cuánta malla se ocupará para instalar el cerco? Tenemos 20 de largo, 12 de ancho. ¿Cuánta malla vamos a ocupar?
32 metros ya cuadrados, ¿no? ¿32? Se suman, no, profesor, los dos, 20 metros más 12 metros, ¿no? Sí, pero te faltarían dos lados, Ah, no. porque acuérdate que tiene cuatro. Entonces tengo uno de 20, también tengo el otro de 20, el de arriba. Entonces tendría uno de 12 y también tendría el otro de 12. Ahí Entonces lo podemos serían sacar. 74. Ahí sí, tendríamos 64 centímetros o sea, 64 metros de alambre. Ahí tenemos, muy bien Enzo. Tendríamos 64. Acuérdense que como estoy haciendo el perímetro. Ahora sí, ¿cuál es la superficie del terreno? Ujú. Ahora sí puedo ocupar la fórmula de área. Acuérdense que la fórmula de área va a ser base por altura. En este caso la base son 20, 20 y la altura 20, serían 12. 12. 12. ¿Cuánto es 20 por 12? 20 por 12. 240, profe. 240. 240. Y Ujú. acuérdense que esto lo hacemos referencia como centímetros al cuadrado. Y ahí tenemos las dos relaciones. Para hacer el perímetro tenemos 64 metros, es decir, para acercar este lugar y para ver cuánto es el terreno en sí, tenemos 240 centímetros que son al cuadrado, que son la cantidad de cuadraditos que entran dentro de nuestro terreno. Ojo, le hacen lo mismo, cuidado con las preguntas. Dice, Cristian dibujó un rectángulo de 13 centímetros de largo y 5 de ancho. ¿Cuál sería el perímetro del rectángulo de Cristian? 35. 65. ¿No? No. Sí. Tiene 13 de largo y 5 de ancho. Por lo tanto, si son pares de lados iguales, este también sería 13, el de abajo, y el de al lado también sería 5. ¿Cuánto sería el perímetro? 65. 36. Enzo me dice 36. Sí, 30. 36, profesor. Veamos, 36, profesor. sí, son 36. 36. Estamos ok, sí. Por si está Estamos de midiendo el acuerdo. perímetro. Son 36. Tenemos el perímetro, tenemos la suma de todos los lados. Acuérdense que estamos haciendo el contorno. Ahora, área de esta figura. Acuérdense, base por altura. En este caso tenemos 13 por 5. ¿Cuánto es 13 por 5 y por qué? A ver, Enzo, 65 nos dice Enzo. Comprueben, 65. ¿A todos les dio 65? 65, profe, también. Ya, Sí. 75 centímetros al cuadrado. Ahora, ojo con la tercera pregunta. Dice que hagamos una figura con el mismo perímetro, pero con un área mayor. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo modifican los lados? Tiene que tener el mismo perímetro, pero el área tiene que ser mayor. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería el tamaño que le pondríamos a el nuevo rectángulo?
para que mantenga el perímetro, pero el área sea mayor? Luego se escuchó. Tendría que quitarle al 13 y agregarle al 5, profesor. Sí, me gusta. ¿Cuánto le quitaría al 13? Pueden ser 3, Ya, 3 entonces para que queden 8. lo dejamos de 10 y 8. Sí, 10 y 8. Ya, veamos si funciona. Tendríamos 10 más 10 más 8 más 8. 10 más 10 son 20, más 8 serían 28, más 8 serían 36. Se mantiene el perímetro. Veamos el área. Tendríamos 10 por 8 y 10 por 8 nos da 80 centímetros al cuadrado. Y se cumple exactamente lo que decían. Se cumple que vamos a tener una mayor área, pero mantenemos el perímetro. Acuérdense que esta es la relación de la superficie. Es distinto. Ojo, muy bien como lo dijo el compañero, cada vez que les salga un ejercicio de esto, ustedes tienen que compensar. Si le quito a uno, le agrego al otro. Siempre tienen que compensar. Si le quito a uno, le agrego al otro. ¿Ya? Es decir, si a este le hubiese quitado 10 y hubiese quedado en 3, a este tendría que haberle agregado 10 para que el perímetro se hubiese mantenido. ¿Ya? Muy bien. Nos metemos en tema del día de hoy. Hoy el tema principal es unidades de medida. Pero obviamente vamos a tomar solamente una unidad de medida específica. No nos vamos a meter como en todas de una, vamos a tomar solamente una principal. Y hoy día nos vamos a centrar en unidades de medida de longitud. Y para que nos acordemos, bueno, lo hemos conversado en otros momentos y lo hemos hablado hartas veces respecto a las unidades de medida que tiene que ver directamente con las distancias y cómo nosotros las transformábamos en centímetros, metros, etcétera, que lo hicimos incluso en una de las clases de área y perímetro. Pero vamos a recordar. Así que vamos a ver un pequeño video recordatorio de lo que son las unidades de medida y su aplicación. Acuérdense que son distintas unidades de medida, ¿ya? Son todas distintas unidades de medida. Espérenme, algo hice mal. Eh, ahí sí. Así que comenzamos con este pequeño video introductorio de las unidades de medida. ¿Tienes video? ¿No? Termino ¿Qué con onda? esto. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las unidades de medida. Así que pongan mucha atención. Las unidades de medida son una referencia que se utiliza para medir o calcular asuntos como la longitud, el peso, la temperatura, el tiempo, la capacidad y muchas otras cosas más. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver las más comunes. Vamos con el peso o masa. La unidad de medida que se utiliza para medir el peso o masa de algo es el gramo. Y tenemos los submúltiplos, o sea, una forma de representar el gramo de manera más pequeña. El decigramo representa la décima parte de un gramo y se representa como 0.10 gramos. El centigramo, como su nombre lo dice, es una centésima parte del peso del gramo y se representa como 0.010 gramos. Y el miligramo, como su nombre lo dice, es una milésima parte del peso del gramo y se representa como 0.0010 gramos. Pero también tenemos los múltiplos, que es una forma más grande de representar el gramo. Por ejemplo, tenemos el decagramo y como su nombre lo dice, es 10 gramos. El hectogramo son 100 gramos y el kilogramo son 1000 gramos. Para saber cuánto pesa algo, utilizamos las básculas, así como estas, y peso estas manzanas. En este caso, estas manzanas pesan 2.5 kilogramos. Para pesar personas, utilizamos básculas como estas. En este caso, este guapo sujeto pesa 60 kilogramos.
Y para pesar objetos muy grandes se utilizan básculas industriales. En este caso, esta es una báscula industrial y este carro pesa 1200 kilogramos. ¡Guau! Facilísimo, ¿verdad? Vamos con nuestra siguiente unidad de medida. Ahora vamos con la unidad de medida que es longitud o distancia. La unidad de medida que se utiliza aquí es el metro. Vamos con los submúltiplos. Los submúltiplos son unidades de medida más pequeñas al metro. Tenemos el decímetro, como su nombre lo dice, es la décima parte del metro y se representa como 0.10 metros. El centímetro, como su nombre lo dice, es una centésima parte del metro y se representa como 0.010 metros. Y el milímetro, como su nombre lo dice, es una milésima parte del metro y se representa como 0.0010 metros. Pero también tenemos los múltiplos, que es una forma de representar el metro de una manera más grande. Tenemos el decámetro, que son 10 metros, el hectómetro, que son 100 metros, y el kilómetro, que son 1000 metros. Para medir se puede utilizar una regla, en este caso para medir cada uno de los lados de este rectángulo. También una cinta métrica para tomar las medidas de una persona y confeccionar un vestido, o una cinta métrica metálica para tomar las medidas de una casa. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra unidad de medida. Vamos a ver la capacidad. La capacidad se mide en litros y tenemos los submúltiplos, que es una forma de medir unidades más pequeñas al litro, que son el decilitro, que es la décima parte de un litro y se representa como 0.10 litros. El centilitro, que es una centésima parte de un litro y se representa como 0.010 litros. Y el mililitro, que es una milésima parte del litro y se representa como 0.0010 litros. Y también tenemos los múltiplos, que es una forma de medir unidades más grandes al litro. Primero tenemos el decalitro, que son 10 litros, el hectolitro, que son 100 litros, y el kilolitro, que son 1000 litros. Para medir la capacidad podemos usar tazas medidoras y también tenemos envases que ya sabemos el contenido preestablecido, como las latas de refresco, tenemos jarras de 1 litro o en este caso garrafones para tener el agua de una manera que nosotros sepamos qué capacidad tiene. Ahora sí, vamos a ver otra unidad de medida. Nuestra siguiente unidad de medida es el tiempo. La unidad de medida que se utiliza para el tiempo es la hora. Y te lo voy a explicar ahora de esta manera. Una hora tiene 60 minutos y una hora tiene 3600 segundos. Ahora, un día tiene 24 horas y una semana tiene 168 horas. Para medir el tiempo se utilizan relojes, puede ser un reloj de mano como estos, un despertador digital como estos, un reloj de pared como estos, pero también se utilizan los calendarios así como este, o utilizamos mucho el celular para ver la hora y ver los días. Entonces, así se mide el tiempo. Vamos a ver nuestra última unidad de medida que vamos a trabajar el día de hoy. Ahora tenemos la temperatura. La temperatura se mide en grados y se utilizan 3 tipos de escala: los grados centígrados, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Quiero que me digas en los comentarios cuál de estas escalas utilizan en el lugar en donde vives. La temperatura se puede medir de muchas maneras. Para medir la temperatura del ambiente en las casas, puedes tener un termómetro como estos. Para medir la temperatura del cuerpo humano, podemos utilizar el termómetro tradicional de mercurio, que es como este, o uno digital como este, o una pistola para medir temperatura como este. También se puede medir la temperatura de los alimentos que cocinamos, así como en esta imagen. Aunque no lo creas, nuestro refrigerador tiene un termostato que mide la temperatura para que nuestros alimentos estén siempre frescos. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Ya. A ver, eh, dentro de lo que son las unidades de medida, nosotros ocupamos las principales, las tradicionales, ¿ya? Obviamente en otros países como en México utilizan otro estándar de medida, pero las medidas en sí son utilizadas de forma transversal, ¿ya? Por ejemplo, hace mucho tiempo para la altura se utilizaba la medida en pies. Se fue eh, dejando de utilizar, digámoslo así, eh, pero fue una unidad de medida muy utilizada como longitud en algún momento. Nosotros tenemos
unidades de medida estándar que, espérenme, algo se me quedó pegado en el computador que no me deja ver nada. Ya, ahí sí. Utilizamos unidades de medida estándar, que son las principales con las que vamos a trabajar hoy día, y vamos a transformar. Yo les voy a mostrar una tablita de transformación, vamos a trabajar principalmente con ese tipo de tabla, pero también vamos a recordar algunas cositas que tienen que ver con estas unidades de medida, ¿ya? Ojo. Aquí se habló de muchas unidades de medida. Nosotros las utilizamos continuamente. Las unidades de medida de tiempo, las unidades de medida de longitud, la temperatura, son cosas que utilizamos tradicionalmente, aunque no somos muy estandarizados dentro de la utilización. Solamente abarcamos lo que nos es contingente en el momento. ¿Ya? Entonces, déjenme ver. Acá está. Les envío en el chat a los que no tienen la guía, se las envío en el chat para que la tengan ahí a manito. Y comenzamos con esta parte de las unidades de medida. Y acá está. Ya, para que tomemos en cuenta. Eh, Cuando vimos este video, hablamos de distintas cosas y en una clase de ciencias, por eso dice en la clase anterior, en una clase de ciencia hablamos de líneas de tiempo. Y en esas líneas de tiempo teníamos unidades de medidas distintas. Y en esas unidades de medidas distintas hablábamos sobre equivalencia en años, entre 10 años, 100 años, y hablábamos de décadas, hablábamos de ciclo, etcétera. Hoy día lo vamos a llevar directamente a lo que son unidades de medida de longitud. Por ejemplo, supongamos que un centímetro equivale a un siglo en tiempo, ¿ya? Por lo tanto, 20 centímetros equivalen a 20 siglos. O, en este caso, si lo llevamos a la cantidad de años, serían 2000 años. Pensando en este procedimiento, piensen en este procedimiento. ¿A cuántos metros desde hoy hacia atrás estaría situada la formación de la Tierra? ¿Ya? Recordemos que la semana anterior hablamos que la Tierra, eh, en este caso, vamos a hablar directamente de lo que nos dice la ciencia. eh, Se formó 4.500, no, 4.500 aprox- años. cuatro aproximadamente, mil sí, quinientos millones de años. 4.500 millones de años, exactamente. Eh, Pensando en eso, pensando en la equivalencia, ¿hace cuántos metros estamos hablando de que 20 centímetros son 20 siglos? ¿Ya? ¿Quién se acuerda cuánto es un siglo? 10 años, profesor. ¿Ya? Entonces, tenemos 10 años, ¿cierto? Perdón, un siglo son 100 años. 100, Son 100 años. 100 años, 100, Tenemos sí, 100 sí, años. Un siglo son 100 años. 100, ¿Ya? Ahora, sí. son 4.500 millones de 40. años. 4.540, ¿sí? Millones de años. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de siglos que tenemos en este tiempo? ¿Qué harían ustedes para saber cuántos siglos tenemos en 4.540 millones de años? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Multiplicaríamos esos 4.500 millones de años por lo que equivale el metro, profesor, ¿no? En este caso, por lo que equivale un siglo, 100. ¿Podríamos multiplicar? Sí, puede ser una opción. Podríamos dividir.
también es una Dividir. opción. Pero fíjense que esta multiplicación o división siempre se va a realizar por múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000, etcétera. Y a esto es lo que me interesa llegar. Si nosotros recordamos eso, vamos a tomar en cuenta que 100 centímetros equivale a un metro, ¿cierto? Y 1000 metros Ujú. equivale a un kilómetro. Pero para esto, nosotros tenemos que entender cómo se organiza la cantidad de equivalencias de longitud. Y les voy a mostrar una tablita que por lo general es la que yo siempre ocupo. Y esta tablita, aunque salen medidas de unidades de longitud poco utilizadas, pero son muy importantes. Creo que se ve a la mitad. ¿Por qué no me deja? Espérame, chiquillo, no me deja. Ahí sí. Fíjense, esta es una tablita de transformación. Nosotros tomamos en cuenta el metro como nuestra medida principal, ¿ya? Si nosotros vamos hacia abajo, hacia medidas inferiores, vamos a multiplicar de 10 en 10. Si vamos desde el metro 2 unidades hacia abajo, vamos a multiplicar por 100. Si vamos 3 unidades hacia abajo, vamos a multiplicar por 1000. Porque acá tenemos las distintas unidades de medida de longitud. Tenemos el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, que son superiores a el metro. Y hacia abajo tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. A ver, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos centímetros son 6 metros, tendría que multiplicarlo por 100. ¿Por qué? Porque estoy desde el metro hasta los centímetros, que son dos posiciones abajo, es decir, 2 veces 10, que es 100. Por lo tanto, si 6 metros van a ser 600 centímetros. Ahora, si hago la misma referencia y digo, ¿cuántos metros son en kilómetros? Perdón, ¿cuántos? 6 metros, ¿cuántos kilómetros son? Hacia arriba voy a dividir, pero voy a dividir por 1000, porque acá tengo tres posiciones. Una, dos, tres. ¿Ya? Esta es una tablita que se utiliza bastante, eh, pero acá lo importante es tomar en cuenta lo que es la multiplicación y división por números que se componen por múltiplos de 10. Aunque en su momento lo recordamos con lo que fueron las multiplicaciones y divisiones, vamos a darle un ojito de nuevo a eso. Esto no era lo que quería abrir. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya, entonces tomemos en cuenta que aquí vamos a hablar de un lado u a otro, ¿ya? Como les decía recién, supongamos que vamos a hacer de kilómetros, metros y centímetros. Dijimos recién, si tengo 6 metros, ¿cuántos centímetros son? Yo sé que de acá tengo una posición, tengo dos posiciones, pero hacia abajo, hacia allá, una unidad de medida menor, yo lo que hago es multiplicar. Por lo tanto, para saber cuántos centímetros son, yo lo que estoy haciendo es multiplicar 6 por 100. Entonces 6 metros serían 600 centímetros. Ahora, si lo hago al revés, como lo dije recién, voy hacia una unidad superior. De aquí hacia acá tengo uno, dos, tres posiciones. Tengo metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Pero acá se va a dividir. Es decir, va a ser 6 dividido 1000. Recuerden que cuando divido por múltiplos de 10, el uno es elemento neutro, por lo tanto, 6 dividido uno siempre va a ser 6. ¿Y qué es lo importante acá? Los ceros. Los ceros son posiciones. Tengo una, dos posiciones. Por lo tanto, desde la parte
derecha a la izquierda, tengo una, dos posiciones. ¿Cómo voy a representar los espacios que me faltan? Los represento como número Por los decimal. Le pongo ceritos. dos ceros. Entonces, de metro a unidades inferiores voy a multiplicar. De acá a unidades superiores voy a dividir. Va a depender del ejercicio que estemos trabajando, cómo lo vamos a ir realizando, ¿ya? Pero acuérdense, estamos utilizando posiciones de unidades de longitud y vamos a transformar siempre utilizando múltiplos de 10. Por lo tanto, el uno siempre va a ser neutro y lo que me tengo que preocupar es la cantidad de ceritos que va a generar mi espacio o lo voy a agregar como agregué acá, dos ceros, o lo voy a quitar como lo quité acá en la división. ¿Ya? Entonces, tomemos en cuenta lo que acabamos de hablar. Vamos a hacer un ejercicio introductorio respecto a esto y después vamos a ir haciendo ejercicios bastante simples hasta llegar a unos más complejos, tomando en cuenta la equivalencia. Ojo con eso. Miremos a estos dos maestros. Eh, uno dice que la puerta mide 250 y el otro está diciendo que el pilar mide 2. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿qué está midiendo cada persona? Una está midiendo la altura de la puerta y la otra está midiendo la altura del pilar. Ojo, la altura de la puerta, la altura del pilar. Si están midiendo la altura de la puerta y la altura del pilar, el primero, el que está acá, que nos dijo que estaba a 250. ¿250 qué? ¿Metro o centímetro? Centímetro. 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 ¿Por qué no podría ser metro? Pues serían 2 metros y medio. Dos metros Sí, Sí, cincuenta. en equivalencia exacto serían 2,50 m. Pero ¿por qué no Sí. podría estar midiendo en sería metros? una distancia gigantesca, profesor. Exactamente. Eso es lo que pasa. Si nosotros lo llevamos a la realidad, eh, estamos en una distancia, pero gigantesca, pues 250 metros sería una altura, pero gigantesca, que no tendría mucho sentido frente a la altura de una puerta. Entonces ahí la parte lógica nos tiene que ayudar, ¿ya? Un, Ahora, un y el medio. segundo, ¿en metros o en El centímetros? metro, ¿Por metro. qué no podría estar midiendo en centímetros el segundo? Si pudiera, pero él pronunció 2 metros, dos, ¿Ya? ¿Pero por qué no podrían ser 2 centímetros? porque sería chiquitico, Que sería no muy es pequeño sensible. también. ¿Por qué no es sensible? Está muy Exactamente, pequeño. ¿Y están exactamente. midiendo altura también? Exacto, y 2 centímetros pequeñito, pequeñito. Ahí tenemos una relación, ¿ya? Miremos acá. Tenemos esta wincha de medida que nos muestra los metros que mide esta barra, ¿ya? La pregunta es, en unidad de medida son 300 centímetros. ¿Cuántos metros son? 3 metros, ¿Por Tres. qué? porque cada metro tiene 100 centímetros. Exactamente. Y como es una Mm. unidad inferior, nosotros estamos utilizando, perdón, como es una unidad superior, vamos a hacer una división, porque lo vamos a Multiplicar. llevar de los centímetros a los metros. ¿Ya? A Bien. los Ah, metros. Miren acá, es lo que estábamos haciendo recién. Si voy de metros a centímetros, voy a multiplicar. Si voy de centímetros a metros, voy a dividir. ¿Ya? Siempre tomemos la relación directa que tienen estas unidades de medida, ¿ya? Tomando en cuenta eso, ¿cuánto mide el lápiz? Si lo llevamos a una unidad de medida, ¿está en a metros o en centímetros. centímetros? Puede ser a centímetros o a milímetros, por eso. Sí, puede ser a centímetros o milímetros, sí.
Sí, Sí, he visto niños que tienen lápices milimétricos, sí. centímetros. Ahora, mirando esta regla, Mide 10. ¿cuál está bien ubicada? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, profesor. ¿Por qué? Porque parte de 0 milímetros, 0 centímetros. Exactamente. Oye, una de las cosas que más les cuesta en unidades de medida a los niños es esto. Yo lo hago medir con wincha, lo hago medir con instrumentos estandarizados de longitud. Y resulta que a veces empiezan del uno, pues, y les pongo estos ejercicios, por ejemplo, en un ensayo Sims o cosas por el estilo, y los pongo avanzados, o sea, les pongo algo desde acá, desde el 10 al 20, y les pregunto, ¿cuánto mide? Me ponen 20. No, eso Sin pasa, tomar en profesor. cuenta que de aquí a acá recién tengo 1 centímetro. Por lo tanto, de aquí a acá recién tengo 2 y así voy relacionando. ¿Ya? ¿Cuál es la medida del lápiz entonces? 9 centímetros. Son 9 centímetros. No alcanza a hacer los 10 y como lo sabemos, acá llega hasta los 10, pero está partiendo desde el uno, no del cero. Entonces le quitamos 1 centímetro. ¿Cuántos centímetros tiene la barra de metal? La que tiene ahí nuestro medidor. Ahí está diciendo 38, ¿no? Dice 2 metros y 38 centímetros. 1,38 m. ¿Cuántos centímetros serían en total? Como 500, como 238 580. Serían 238. centímetros. ¿Por qué? Porque tenemos 2 metros y 38 centímetros. Y sabemos que en 1 metro hay 100 Ahí centímetros. 100 Por lo centímetros. tanto, en 2 metros serían 200 centímetros. Por lo tanto, tendríamos 238 centímetros. Muy bien. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No, ¿No? Ya. Ahora les toca a ustedes. Comenzamos con esto. Van a calcular, les voy a dar unos 4 minutitos, esta rápida. Van a calcular lo que les están pidiendo, de centímetro a metro, de metro a centímetro. No me den la respuesta hasta que yo lo diga, ¿ya? Hasta que yo se las pida. Les doy 4 minutitos desde ahora ya. Listo, profesor. Ya. Les queda un minuto y A medio. 400. 1 minuto y medio. Todavía no me dé la respuesta.
Ya, comenzamos a revisar. 4 metros, ¿cuántos centímetros son? 200. No. 4. 400. Ya, Y bien. la B son 7 metros. 7, perfecto. La C, Las son 5 metros con 87 centímetros. ya, bien. Y la D, ¿cuánto es la D? ¿Quién la tiene por ahí la D? 12 metros con 54 centímetros. Ya, pero todo a centímetro, tenemos que llevar todo a centímetro. Mm, Nos pide todo en centímetros. ¿Cuánto es la última? Todo en centímetros. A ver, acá alguien me escribe en el chat. 1294 centímetros. Exactamente, 1294. ¿Por qué? Porque tenemos 12 por 100, que sería 1200, y le agregamos los 94, 1294. ¿Dale? ¿A alguien le dio otro resultado distinto a esto? ¿A alguien tiene un resultado distinto? ¿Nadie, nadie? Ya. De centímetro a metro, metro a centímetro. Facilísimo, como dice ahí Daniel. Dale, para que veamos si se entendió. Como les dije, son utilizaciones fáciles. El automóvil, ¿en metro o en centímetro? ¿En qué forma lo midió? En metros. metro, En En metros. metro. El En clavo, metro. ¿metro o centímetro? centímetro, Centímetro. El sacapuntas, ¿metro o centímetro? Centímetro. La ventana, ¿metro o centímetro? Metro. Los dos. Sí, igual podría ser en centímetros. Hay unas ventanitas Sí, chiquitas, sí, pero los dos. Por eso dice los dos. claro, sí, 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 po. puede ser. Es más, te la valido. Sí, po. Porque, por ejemplo, están las ventanas de los Depende, po. baños, que son chiquititas. Sí, Depende. sí, Sí, po. depende. Depende. La tuerca, ¿metro o centímetro? Centímetro. Centímetro. Una casa, ¿metro o centímetro? Metro. Y una llave, Centímetro. 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 Muy bien. Ahora, vamos junto en esta. Ana mide 1 metro y 54 centímetros. ¿A cuántos centímetros equivale la estatura de Ana? ¿A cuántos centímetros equivale la altura de 1 metro? Tenemos 1 metro y 54 centímetros. ¿A cuántos centímetros equivale? 154 centímetros. ¿Cuánto? No lo escuché. 154. 154 centímetros. 154. Bien, bien. Entonces tendríamos el metro, que serían 100, más los Sí, 54, tendríamos 154 centímetros. Perfecto. Sí. Entonces corresponde a 154 centímetros. La B dice, Martín compró 3 metros de cinta para decorar una caja. ¿Cuántos centímetros del borde de la caja puede cubrir con la cinta? 300. ¿Cuánto? ¿Lo dijeron ahí? 300 centímetros. 300 300 centímetros. centímetros, porque Sí. 3 metros equivale a 300. 300 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos centímetros del borde puede cubrir
300 centímetros. Muy bien. Vamos con lo de Liliana. Liliana tiene 900 centímetros de alambre. Quiere construir un cerco, un cierre. ¿A cuántos metros equivale la longitud del alambre? A 9. 9 A metros. 9 metros. A Entonces, si 9. nos Punto vamos a la 09. equivalencia, 900 dividido 100 son 9 metros. Ah, está Entonces, fácil. equivale a 9 metros. Y la última, la de Daniel. Daniel compró una cuerda de una longitud de 500 centímetros y Constanza una de 9 metros de longitud. ¿Quién compró la mayor cantidad de cuerda y por qué? Constanza, porque equivale, si lo llevamos a centímetros, sería 900 centímetros. Entonces, si tenemos a Daniel, veamos a Daniel. Daniel tenía 500 500 centímetros. centímetros y eso es Equivalen a equivalente a 5 metros. 5 Equivale a metros. 5 metros. Y teníamos a Constanza, Que compró 9 metros, que en este caso ella compra 9 metros, que si lo llevamos a centímetros, ¿cuántos son? Como 900 centímetros. 14. Son 900 centímetros. Por lo tanto, en este caso, en la Compró equivalencia, 9 metros. 9 ¿quién metros. gana? Gana Constanza. Listo. Si se dan cuenta, la transformación directa de metro, centímetro y las longitudes simples son bastante fáciles. La próxima semana les vamos a dar más profundidad y vamos a hacer longitudes, pero unidades de longitudes más complejas. Vamos a llevar hectómetro, vamos a usar esa tablita que yo les mostré. Hoy día no vamos a alcanzar porque por tiempo teníamos solamente este espacio, pero la próxima semana sí le vamos a agregar. ¿Ya? Ok. Nos vemos en 5 minutitos. Aprovechen de ir a tomar algo calentito. Yo también voy a tomar algo calentito Gracias, profe. Ya. porque me entró el frío y estoy, ¿cómo se llama? Me estoy congestionando. Ya, 5 minutitos. Nos vemos a la vuelta.